Bien, cuentan por ahí que existía un lugar como este, yo creo, y en ese lugar había dos tipos de situaciones, una familia, una casa muy rica y una casa muy pobre. En esta casa que era muy rica vivía un hombre, ¿sí?, que tenía todos los lujos, y en la casa humilde vivía un matrimonio, ¿sí?, pero que tenía grandes carencias. La pobreza estaba a su lado. La pobreza les acompañaba en todo momento, no los dejaba. Si la pareja se sentaba a la chimenea, ésta apagaba el fuego. Si se sentaba a la mesa, ésta hacía que la comida fuera menos sabrosa. Y la pobreza dormía en la misma cama de la pareja. Jalaba las mantas y ésta pasaba frío. Al llegar la primavera, la mujer se da cuenta que es un cambio que el mismo entorno le viene ofreciendo. Y ella dice, tenemos que cambiar esta situación, tenemos que cambiar esta pobreza en la que vivimos. Y le dice a su marido, ¿verdad? Hay que cambiar la situación en la que vivimos. Él se pone a pensar y le dice, ya sé, tengo la idea. Búscate una tabla grande y cuando ésta la encuentra, le dice, acompáñame. Se la lleva al bosque, llegan a la orilla de un río y tienden la tabla para atravesar el río. Pasa la mujer, el marido pasa sobre la tabla y rápidamente quita la tabla para que la pobreza no pueda cruzar con ellos. Pero la pobreza estaba acostumbrada a estar con ellos. Cuando estos están contentos porque la pobreza se quedó atrás, de pronto ven que la pobreza cruza por un tronco que estaba por ahí y se pone a su lado. ¿Sí? El hombre, un tanto decepcionado, sigue caminando pensando qué es lo que va a hacer. Y recuerda que río abajo se encuentra un tronco agujerado y le dice a la esposa, vamos a hacer lo siguiente, esto en secreto para que la pobreza no se diera cuenta, ¿verdad? Cuando lleguemos al tronco, vas a tapar el tronco con la tabla y yo con unas estacas que haga de algunas ramas, voy a sujetar la tabla. La mujer está de acuerdo y con una cara de teatralidad, de tristeza, esta mujer se pone en el otro extremo del tronco y el hombre, al tratar de cruzar el tronco, la pobreza se le adelanta. La pobreza cae en el tronco con el agujero y la mujer rápidamente coloca la tabla sobre el tronco y el hombre la sujeta con las estacas que había preparado. Por primera vez la pareja sonrió y por primera vez se dieron cuenta que su situación había cambiado a partir de ese momento. Cuando regresan a casa, se encuentran un saquito con monedas y superan la pobreza porque ésta ha quedado atrás. Las gallinas que tenían o lo poco que tenían empieza a ser productivo y con aquello que ellos están cultivando y teniendo, lo venden en el mercado y dejan la pobreza para siempre. Pero tenemos al vecino. El vecino empieza a fijarse en esa pareja que está superando la situación que tenía y se dice, ¿cómo dejaron de ser pobres? ¿Acaso tendrán algún tesoro escondido? Y se pone a seguirlos. El hombre regularmente acudía a donde estaba el tronco y volvía a sujetarlo, no sea que la pobreza se fuera a escapar. En un momento determinado, este hombre rico y codicioso se da cuenta que este hombre sujeta las estacas en el lugar donde está el tronco y dice, ahí tiene el tesoro escondido. Va, quita las estacas, deja salir a la pobreza y ésta se pone a su lado. Y dice, de aquí no me voy a mover. A partir de ese momento, este hombre rico y codicioso se acompañó de la pobreza y nunca pudo volver a levantar la cabeza. Porque entró en un proceso por codicioso, por curioso, ¿sí? Y la pobreza le ha acompañado. Y si buscáramos moralejas, hermanos, en esta fábula irreal, si buscáramos estas moralejas, ¿qué podríamos encontrar en este aspecto de pobreza que
como orden, que como provincias o que como frailes estamos viviendo. A lo mejor tendríamos que encontrar formas nuevas y diferentes para enfrentar la pobreza, ¿verdad? Es muy difícil erradicar este aspecto de la pobreza de nuestra iglesia, de nuestra orden, incluso de la orden. No, ¿por qué? Porque la hemos profesado. Hemos profesado un voto evangélico que me confirma como fraile que soy pobre, pero que tengo que acercarme al pobre de América Latina o del entorno en el que esté viviendo para vivir o para acompañar a en una pobreza evangélica. Y si la viéramos, hermanos, desde este punto de vista, sabríamos pues que ricos y pobres sienten de diferente manera y luchan en diferentes situaciones, ¿verdad? Este aspecto carismático que vivimos nosotros, ¿sí?, tendría que llevarnos a cuestionarnos cuál es la pobreza franciscana o cómo la vivo yo en mi provincia en este momento actual. Es necesario, si queremos reencontrar el dinamismo evangélico de la pobreza y por consiguiente nuestra identidad profunda, abrirnos más allá de la referencia jurídica. Es necesario, hermanos, que pasemos este límite, ¿verdad? La pobreza que vivimos los franciscanos no es jurídica o no debería de ser jurídica. Tendría que ser una inspiración primera a la experiencia de Francisco. Repito, finalmente la hemos profesado, ¿verdad? Por la profesión de los consejos evangélicos asumimos, hermanos, el mismo sentir, el mismo pensar de esta pobreza que vive Francisco. La pobreza evangélica, con su atractivo y sus dificultades de siempre, está sin lugar a duda inspirablemente unida a la profunda identidad de la fraternidad franciscana. Ahora tendríamos que preguntarnos si realmente vivimos este llamado o esta opción vocacional que hemos hecho por asumir esta pobreza, ¿verdad? Pero desde este entorno franciscano. ¿Por qué? Porque la pobreza ciertamente desempeñó un papel fundamental en la armadura religiosa de Francisco de Asís. Y si yo quiero copiar o seguir a este hombre evangélicamente, tengo que asumir exactamente las mismas intenciones, ¿verdad? O los mismos modos. ¿Qué nos pide el Papa Francisco en este momento? Con este aspecto de sinodalidad en la iglesia, ¿qué le pide a todos los bautizados, de manera especial a los consagrados? Que recentremos el evangelio en nuestra vida, en nuestro ser y en nuestro quehacer, ¿verdad? Por eso la importancia, hermanos, de resaltar en este momento la experiencia de Francisco, vinculándola con mi propia experiencia o con la experiencia de la orden. Porque pues es un compromiso grande, ¿verdad? El que cada uno de nosotros tendríamos para hacer frente, para vincularnos en este entorno que actualmente vive nuestra iglesia o que vive nuestra gente, ¿verdad? Hoy día esta pobreza parece pasada de moda. En un mundo que lucha contra la pobreza, en una sociedad de consumismo que pretende ser remedio universal positivo. Debemos reconocerlo, estamos fuertemente impregnados por la sociedad de consumo sin sentir siquiera la menor inquietud por ello. La hemos profesado, pero la vemos de manera jurídica. Y nos hemos acomodado en una iglesia que camina sin comprometernos a resaltar, a vivir o a ayudar al otro en esta pobreza que nosotros profesamos. Nuestras fraternidades, arropadas por una ilusión moralizante debida a formas jurídicas de tiempos pasados, se encuentran cómodas en este ambiente. A veces, tontamente, recurrimos a este aspecto de pobreza espiritual, ¿verdad? Sin siquiera darnos cuenta, hermanos, de que nuestra pobreza es evangélica y que es franciscana y que es espiritual, ¿verdad? Pero tiene que marcar este aspecto fuertemente en la sociedad en la que estamos viviendo, el aspecto económico.
Porque posiblemente a mí no me haga falta nada, pero al otro que vive con nosotros, ¿qué situación está viviendo? ¿Realmente estamos consolidando esta profesión que hemos hecho en el modo de vida carismático que vivimos? Preocupándonos por aquel que está en nuestros lugares o aquel que te está pidiendo ayuda. No es el aspecto espiritual el que va a llenar todo, ¿verdad? Tendríamos que ir y reflexionar en este aspecto económico. ¿Me doy a entender hasta aquí? Por otra parte, en nuestro tiempo más que en el pasado, la extrañeza de la pobreza como signo nos remite a su motivación y a su riqueza profética. Y este sería el sentido, ¿verdad? Una pobreza evangélica que vive Jesucristo, una pobreza evangélica que vive Francisco y una pobreza evangélica que debería de vivir la orden, ¿verdad? O que debería de vivir yo, si queremos personalizarla un poquito más. ¿Sí? Sostenida sin cesar por una tensión de radicalismo. Hermanos, tendría este efecto, ¿verdad? Sacudir vigorosamente el ambiente social, la conciencia cristiana y la misma institución. ¿Por qué? Porque esta es la intención de Francisco, ¿verdad? Que estemos entre los pobres, pero que hagamos vida realmente esta pobreza evangélica a la que libremente o por la que libremente hemos optado. Y esta pobreza franciscana, hermanos, tendría que resonar en todo momento, en todo lugar donde nos encontremos presentes. O Francisco lo vivía a pausas, o Francisco la vivía en diferentes lugares como nos encontramos nosotros. No, este es radical, ¿verdad? Y de la misma manera la tenemos que vivir. Hermanos, la pobreza, pero en la medida en que la pobreza profética no es agresiva, ni apologética, ni iconoclasta, es profética porque anclada en la contemplación de Dios, cuya soberanía en el orden del bien nos dominará, no es dominadora ni aplastante, sino generosa y benéfica. Y no beneficia a ciertos grupos, ¿verdad? Esta tiene que impactar de una manera radical en todo el entorno donde se encuentre la orden de los hermanos menores. Es generosa, beneficia, ¿sí? Me lleva a la contemplación del misterio de Cristo, que con este principio, siendo el más rico de todos, quiso acoger a la pobreza. ¿Dónde está enraizada, pues, la pobreza del franciscano? En la contemplación de Cristo. Y en esta contemplación que el carisma franciscano hace en Cristo, tiene que hacerlo en el pobre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que llevarlo, porque tengo que vivirlo, ¿sí? Y tengo que ejemplificarlo. ¿No será que nos está faltando este aspecto vivencial del ejemplo que tendríamos que dar? O del ejemplo que tendríamos que vivir. Esto es cuestionante, porque recurrimos a la experiencia de Francisco en este aspecto de sinodalidad que ya vive para ayudar o para incluir al pobre, ¿verdad? La contemplación del misterio de Cristo pondrá mejor en evidencia la perspectiva de la pobreza franciscana. Y es decir, hermanos, en este llamado, en esta misión evangelizadora que tiene la orden, ¿verdad? La pobreza de Cristo, tal fue Francisco, la contempla, es inseparable de la misión del Hijo de Dios que dejó la gloria del Padre para venir en el mayor despojo al salvar a los hombres. El evangelio de la pobreza está aquí estrechamente unido al evangelio de la misión. Hermanos, ¿no es esta la misión eclesial? ¿O no es esta la misión que tiene la orden? Por lo tanto, no es esta la misión que tenemos todos aquellos que hemos profesado los consejos evangélicos al estilo de Francisco. El evangelio de la pobreza está aquí estrechamente unido al evangelio de la misión. En el fundamento de la pobreza está la misión totalmente pobre porque totalmente está al servicio de la palabra.
Pero ¿por qué los separamos? Sí, ¿por qué en el carisma franciscano tenemos ese atrevimiento de llevar el evangelio por un lado, la palabra por el otro y la pobreza e inconveniencia? Porque ayudamos al que nos posibilita, ¿verdad? Vemos, hermanos, cómo en este aspecto de sinodalidad eclesial, a veces el carisma franciscano se atreve a excluir al pobre. Tendremos que tener una conciencia y una recta intención. ¿Por qué? Porque la pobreza la tendría que vivir desde la contemplación de Cristo. ¿Estamos claros? Y es un llamado fuerte, ¿verdad? Revivir este aspecto de Francisco y hacerlo presente y actual en este momento que nosotros estamos viviendo, tiene que ser una exigencia. Y tengo que asumir esta propuesta que el Papa Francisco le está haciendo a la iglesia, pero de manera especial a la orden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Francisco la incluye en esta dinámica. En la vivencia de la experiencia, cada uno de nosotros no basta definir la pobreza como compartir, como uso sencillo o dependiente de las cosas o como beneficencia, ¿verdad? Ni siquiera basta el compromiso sociopolítico en favor de la liberación de los pobres y la lucha contra las causas de la pobreza. Nuestra pobreza tiene que ser concreta, tiene que ser perceptible y tiene que ser ejemplificada con nuestro modo de vivir el evangelio. De lo contrario, hermanos, sería palabrería. Vemos cómo la fábula del principio sí me tiene que enseñar a buscar una forma nueva, diferente, para vivir esta pobreza que beneficie, que convenza, ¿sí?, a nuestra iglesia de América Latina, hermanos. Y el principal protagonista en este negocio, pues es el Espíritu de Dios, que también hace hoy florecer carismas en la iglesia. Estamos seguros de que también dará a muchos hermanos valor para encarnar nuevas formas de pobreza significativas para el hombre de hoy. Significativas y como andamiajes para el futuro de nuestra orden. ¿Será que tendríamos que hacernos amigos del Espíritu y pedirle que nos guíe, hermanos, a este llamado al que estamos dando respuesta? Hoy más que nunca tendríamos que ser amigos del Espíritu, ¿verdad? Integrarlo a nuestra vida para que podamos revivir la vivencia de esta experiencia iniciada por Francisco. En este carisma, hermanos, que hemos profesado, ¿verdad? En este primer momento es únicamente revivir la pobreza franciscana que me obliga, no como solidaridad, sino como profesión. ¿Sí? Y tendríamos que llevarla con esta mirada que la lleva Francisco o que nos exige en este momento el Papa Francisco por una iglesia sinodal que camina con los pobres. Este es el sentido de nuestra experiencia franciscana. Caminar junto a, no atrás, ni adelante, ni al frente, ¿verdad? Ni a un lado. Junto a los pobres. Ya la 5ª Jornada Mundial de los Pobres pretende ayudarnos a tomar conciencia de la realidad que vive cada persona en situación de pobreza y en situación de exclusión. También el Papa Francisco nos ha convocado al sínodo por una iglesia sinodal, una comunión, participación, misión, un momento eclesial excepcional, hermanos, cuyo protagonista, repito, es el Espíritu Santo, ¿sí? El que abre un nuevo tiempo para el discernimiento y la revisión de nuestro seguimiento de Jesús como pueblo de Dios. ¿Qué marca en nuestra vida de consagrados a partir del Concilio Vaticano II? Un seguimiento radical de Cristo, y me tiene que llevar a una imitación. Por lo tanto, este seguimiento radical que hago de Cristo, hermanos, me tiene que llevar a ser protagonista, ¿sí?, de esta pobreza que se vive en esta iglesia
de la cual formamos parte. Ambas convocatorias son una buena oportunidad para reflexionar cómo caminar juntos en la iglesia y cuestionarnos sobre cuál es el nivel de participación de las personas más pobres en los espacios de reflexión, toma de decisiones y celebración. Por lo regular, excluimos a los pobres de esto, porque la iglesia es la que tiene la preparación, porque la iglesia es la que tiene la directriz, y eso no es cierto, ¿verdad? Hay que hacerlos parte de su misma situación y hay que enseñarles a qué, a superar esta pobreza o a incluirla en este seguimiento de Jesucristo, en esta contemplación de Jesucristo. Repito, el Papa Francisco le pide a toda la iglesia que recentre el evangelio en su vida, y ahí podríamos encontrar la directriz, ¿verdad?, de cómo orientar a esta iglesia pobre que camina, a esta iglesia pobre que tiene que ser incluida. Hermanos, este proceso eclesial debe fomentar la participación de todos y en particular dar voz a los que no la tienen. Pero hay que permitirlos, ¿verdad? Hay que incluirlos en todo nuestro proceso pastoral. Pero hay que enseñarlos. No bastaría con palabrerías, ¿verdad? Hay que invitarlos a actuar a la par de nosotros, es decir, hay que llevarlos caminando junto con la iglesia. Por ello, hemos de preguntarnos, ¿cuál es el lugar de la voz de las minorías, de los marginados, de los excluidos? Esto es cuestionante, ¿verdad? Lo sabemos, pero realmente, hermanos, vemos esta participación o permitimos o nos permitimos actuar en estos aspectos o nos cuestionamos continua y constantemente de esta situación eclesial. El camino sinodal finalmente es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponernos en el centro del camino de la iglesia. Y en este sentido, hermanos, el sínodo ha de ser un serio examen de conciencia para darnos cuenta si realmente hemos sido o estamos siendo capaces de escuchar, responder a los pobres. Este tiene que llevarme a asumir un viaje compartido, asumir la experiencia de ellos, pero que ellos asuman la experiencia de la iglesia, ¿verdad? Finalmente no tendría caso de que le ayudaras económicamente. Hay que convencerlos a compartir ese viaje, ¿verdad? Porque finalmente los destinatarios del evangelio, ¿quiénes son? Los pobres. Finalmente, los destinatarios de esta pobreza que nos pide el Papa Francisco que reflexionemos o que dirijamos, ¿quiénes son? Los mismos. Entonces tendríamos que ser muy conscientes, hermanos, y tener mucho cuidado de no excluirlos de esta vivencia sinodal a la que estamos siendo invitados junto con ellos. ¿Me doy a entender? Así es, Andrés. Jesús. ¿Sí? Y nos tiene que llevar a esto, ¿verdad? Si el evangelio, hermanos, ¿sí?, los destinatarios son los pobres, tengo que hacerme consciente como iglesia que a los pobres, dice Cristo, los tenéis siempre. Finalmente, el punto de partida aquí tiene que ser Cristo, ¿verdad? Y el punto de llegada tiene que ser el pobre en esta iglesia que camina, en esta iglesia sinodal. Y si lo vemos desde este otro punto de vista, hermanos, abrir caminos de justicia y de esperanza. Pero no podemos quitar el dedo del renglón, ¿verdad? Una iglesia sinodal que camina, que comparte, que incluye a todo mundo, a todos. ¿Cómo nos situaríamos cristianamente ante esta realidad de las personas empobrecidas? Tendríamos que buscar una actitud y tendríamos que reflexionar y tendríamos que convertirnos quizá como Francisco en hombres de proyectos, ¿verdad?
¿Para qué? Para poder en primer lugar, disponiéndonos a la escucha de sus clamores y de la tierra, mencionada hace rato en la conferencia de la doctora. Pero hay que incluir estos aspectos vivenciales tanto de la casa común como de los pobres que viven en ella o que vivimos en ella. Hermanos, sería que tendríamos que reorientar el carisma de Francisco o el carisma del Evangelio con una tendencia más fuerte a esta vivencia de pobreza o a estos que viven una pobreza diferente a la que vivimos nosotros. Pues hay que cambiar la actitud, ¿verdad? Hay que disponernos, pues, ¿sí?, a la escucha de sus clamores y de la tierra. No podemos permanecer como espectadores, ni siquiera como meros críticos. Es preciso implicarse, ser como el buen samaritano. Por ello, como dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos de transformación. Y el sentido de la sinodalidad en la iglesia, el sentido de que caminemos juntos es este, ¿verdad? Vivir, diseñar nuevos procesos para transformar la realidad que en este momento está viviendo la iglesia. ¿O será que el evangelio ha pasado de moda? No. Hay que recentrarlo en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí?, para resignificar realmente estos compromisos bautismales que en un momento determinado hemos asumido. Estos compromisos, ¿sí?, de profesión que en un momento determinado también hemos asumido. Como iglesia, como orden, como hermanos, seamos parte activa en la rehabilitación y auxilio de las sociedades heridas. Por otra parte, desde una mirada creyente, hemos de reconocer las semillas de esperanza y de futuro que el Espíritu sigue haciendo germinar también en este tiempo. Hermanos, la iglesia se hace creíble por Cristo, por el Evangelio, no por nosotros. Pero sigue germinando, ¿verdad? Sigue creciendo. Pero la intención de la iglesia es que nos incluyamos todos en este mismo caminar, en este mismo proceso, y que ésta se pueda transformar. Y que ésta pueda llegar a la contemplación del rostro de Cristo. Un Cristo pobre, ¿verdad? Pero un Cristo o una iglesia con una opción radical por los pobres. Finalmente son caminos de esperanza. Finalmente es crecimiento en la fe que me tiene que llevar a integrar este proceso en mi vida, ¿verdad? Y si lo vemos desde este punto de vista, los pobres compañeros de viaje, los pobres asumiendo este camino de la sinodalidad, Francisco lo asume, hermanos. Y ni siquiera se veía esta palabreja, ¿verdad? Pero Francisco lo asume desde este diseñar, este encuentro con Cristo, esta contemplación de Cristo, y lo vive, ¿verdad? Y lo proyecta en la iglesia de su tiempo. Pues el carisma franciscano tiene que llevarlo, tiene que revivirlo en la iglesia de nuestro tiempo. El término sínodo indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios y nos remite al mismo Señor, que se presenta como el camino, la verdad y la vida. Al mismo hecho, hermanos, que la vida de los cristianos en los orígenes se les llamó los discípulos del camino. Camino nuevo y vivo inaugurado por Jesús y que hay que recorrer los ojos fijos en Él. En ese sentido, sínodo nos recuerda las raíces mismas de la vida cristiana. Caminantes de Maús, sínodo, caminamos juntos. Y este me remite ¿a qué? A la contemplación de Cristo. ¿Cuál era el nombre? El nombre
primitivo, original de la iglesia. Los evangelios muestran a Jesús caminando junto a aquellos hombres y mujeres que le seguían. Esa pequeña comunidad que fue la semilla de la que nace la iglesia se forma en los caminos de Galilea caminando junto al Señor. Y efectivamente, palabra sínodo se aplica desde los inicios a los discípulos de Jesús, que son convocados a la asamblea, en algunos casos es sínodo de la comunidad eclesial. Y según San Juan Crisóstomo, ¿sí? Sínodo es el nombre original de la iglesia. Caminar juntos. Pero este caminar juntos de esta iglesia primitiva de Cristo no excluye al pobre. Al contrario, ¿verdad? Lo incluye, le regresa la dignidad y le hace creer y le hace crecer. ¿No será que tendríamos que llegar, hermanos, a convencernos primero nosotros en asumir este aspecto para poderlo llevar al pobre? O para poder incluirlo en nuestra vivencia pastoral. Por tanto, se trata de una dinámica participativa para discernir a la luz de la palabra y la escucha del Espíritu Santo. Estas cuestiones, hermanos, que afectan al caminar eclesial, ese camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. ¿Por qué? Porque en este mundo que estamos viviendo estamos llamados a servir. En este mundo que estamos viviendo estamos llamados a testimoniar a Cristo. Y en este mundo que estamos viviendo, como diría el Papa Juan Pablo II, habrá que cambiar los rasgos personales por los rasgos de Cristo. Pero finalmente ese es el sentido, ¿verdad? Testimoniar. ¿Por qué? Porque estamos llamados a servir, ¿sí? Aún con todas estas contradicciones en las que estamos viviendo. Es una exigencia para la iglesia. Es un proceso creciente, hermanos, que le dará este fortalecimiento, ¿verdad? En todos los ámbitos, en todo el aspecto pastoral y en todo el diseño misionero que podamos tener. Estas sinergias que tienen que ir a la par, ¿verdad? Y que tienen que dar credibilidad a esta iglesia que marcha en sinodalidad. Dichas sinergias se manifiestan en la vivencia concreta de la comunión, o sea, en la cooperación, en la solidaridad, en la puesta en común de los cristianos y carismas y talentos, en el esfuerzo conjunto de todos, impulsando, hermanos, la acción misionera. ¿No veíamos esta mañana en este ser y quehacer del hermano menor en cada una de nuestras provincias que en todos nosotros encontramos carismas, que en todos nosotros encontramos dones, y si los transformáramos para incluirlos en este proceso misionero, o no seríamos capaces? Hay que cuestionarlo, ¿verdad? Porque somos capaces de mucho, hermanos, pero somos valientes para impulsar esta acción misionera y hacer este camino en esta exigencia que la iglesia en este momento, como orden, como provincia o como frailes, nos está pidiendo. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? Fray. ¿Cómo nos verá la gente, inclusive la sociedad y el gobierno? Porque hace poco Obrador hizo una declaración de que se entraba en un proceso de restricción y que iba a entrar el país en pobreza franciscana. Yo le decía a las personas cuando me preguntaban que pobreza franciscana, ¿verdad? No nos va a hacer nada, y les decía el legado que han dejado los frailes, grandes conventos, grandes obras, y les ponía en concreto el ejemplo de Sebastián de Aparicio, que introduce la rueda en América, doma las mulas, hace los caminos a Zacatecas. Digo, entonces no es no hacer nada o justificarse, ¿no? Entonces también a veces nosotros manipulamos dicha pobreza, ¿verdad?
como tú decías, ¿no? Es tener proyectos también con la gente, y lo que yo he visto a través de estos 40 años que llevo en la orden, es que donde llega el fraile, la gente mejora también. O sea, no es nada más, hay caminos, hay carreteras, hay luz eléctrica, ¿no? Concretamente yo estuve en Sensotepec. Entonces también es como darle esa vida a la gente, ¿no? Que la gente también tenga un nivel de vida, ¿verdad? Que no se quede en esa pobreza, ¿no? Sí. Es este aspecto transformador, Fray, sí, de ayudarles en este caminar, pero no me puedo excluir. Finalmente soy parte de este diseño eclesial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque he hecho o he emitido una profesión de tipo evangélico. Y esto me obliga a estar allí presente. Y esto me obliga a caminar en esta iglesia, ¿verdad? Caminar juntos es la forma más eficaz de manifestar y poner en práctica la naturaleza de la iglesia como pueblo de Dios peregrino. Como iglesia de Dios peregrino y misionero, ¿verdad? Caminando juntos, reflexionando sobre el camino recorrido, la iglesia podrá aprender a partir de lo que vaya experimentando cuáles son los procesos que pueden ayudar a vivir la comunión, a realizar la participación y a abrirse a la misión. Por ejemplo, aquí en este entorno, en esta provincia, encontramos que ustedes trabajan con esta tendencia incluyente, ¿sí? Y que la estamos llevando en este sentido. Ojalá y este partir y este trabajar sea con esta intención, ¿verdad? De crecimiento eclesial, de contemplar el rostro de Cristo. Repito, finalmente es esta profesión evangélica que hemos emitido que me obliga a vivir de esta manera. Por allá había una pregunta o aportación. Dentro de lo que nos comentabas, hacías una pregunta: ¿cómo situarnos cristianamente ante esta realidad de las personas empobrecidas? Yo, cuestionándome esto, yo decía, pues es simplemente abrazando lo que realmente profesamos, que la pobreza que hizo Jesús se abajó, se hizo menor para crecer con el otro, para darle la mínima dignidad. Yo creo que si nosotros cumplimos con eso, de empobrecernos también con el otro, que se supone que es lo que profesamos, vamos a poder entender a la otra persona, vamos a hacer que crezca con la misma dignidad que Dios me ha dado a mí, ¿no? Entonces, si realmente nos situamos en esto de abrazar nuestro voto, porque a veces se nos olvida esto, ¿no? Sí. Es que es una apertura, ¿verdad?, en estos sentidos. Se trata, pues, de una manera de ser iglesia. Una manera de ser iglesia que ha venido marcándose, ¿verdad?, por el camino y el caminar. La comunión es itinerante, es decir, se construye en el camino y es misionera, pues anuncia y testimonia con gestos, palabras, la novedad de Cristo muerto y resucitado por la salvación de todos. Y en esta pobreza marginante que vive América Latina, esto tendría que ser un grito de esperanza, ¿verdad? Esta resurrección de Jesucristo, ¿sí?, que la orden o que la iglesia viene llevando, viene anunciando, tendría que convertirse en este testimonio, pero con gestos, palabras, acciones. Y esta me tiene que llevar a reproducir la novedad en los gestos, las acciones de Cristo, ¿verdad? Por eso, hermanos, la comunión no es solo estar juntos, sino caminar juntos. Y en este caminar juntos tendríamos que ser valientes para asumir el mandato del resucitado. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos. Pero en esa cita bíblica no podemos contemplar la exclusión. Id pues, haced discípulos a todos los pueblos. No es una afirmación excluyente, ¿verdad? Hay que incluir, pues, a todos los bautizados, a toda la iglesia, a todos los pobres.
Como pueblo de Dios, además queremos caminar con toda la familia humana, abordando el estado de las relaciones del diálogo y las eventuales iniciativas comunes con los creyentes de las otras religiones. Las personas alejadas de la fe, así como con ambientes y grupos sociales específicos como la cultura, la política, la economía, la sociedad civil, las minorías y los excluidos. ¿En qué momento, hermanos, nos es permitido quitar este aspecto? No. Es un aspecto incluyente, ¿sí?, que se vive de manera específica y que se tiene que planificar en nuestro entorno eclesial. Y que se tiene que potenciar con la participación como iglesia o como frailes. En estos aspectos evangelizadores, ¿verdad? Independientemente de toda la problemática que vivan nuestros entornos, hay que incluir, ¿sí?, en una mirada y en un camino de fe para ayudar a estos pobres a sobreponerse y a integrarse vivencialmente a este camino evangélico. El sínodo ha de ser, por tanto, un proceso eclesial participado e inclusivo que ofrezca a cuantos por diversas razones se encuentran en situaciones marginales la oportunidad de expresarse, de ser escuchados para contribuir en la construcción del pueblo de Dios. Hay que enseñar, ¿verdad? No es mi proyecto pastoral el único que se va a regir, es la inclusión de todos aquellos que están o que se encuentran en el proceso de este periodo o de este diseño pastoral que tenemos como iglesia, como orden, como provincia. Finalmente, hermanos, estamos en este proceso. Finalmente tenemos esta obligación, ¿verdad? Repito, por la profesión que hemos hecho. Es una profesión evangélica. Y esto me tiene que llevar a tener muy presente que la finalidad del sínodo, nos recuerda el Papa Francisco, es la de hacer germinar sueños y fortalecer esperanzas, entretejer relaciones y tender puentes, vendar heridas y sanar corazones, aprender unos de los otros y fortalecer nuestras manos para que el gozo del Evangelio alcance a todos. La importancia, pues, de resignificar o de recentrar el Evangelio en toda nuestra vivencia eclesial o en toda nuestra vivencia como bautizados, ¿verdad? O en mi vivencia como bautizados si no queremos ir más allá. Pero finalmente es la misma tendencia. Pero finalmente pues es la misma exigencia, ¿verdad? Y en este otro aspecto, hermanos, la conversión para una sinodalidad renovadora, entonces tengo que ser consciente de este proceso que estamos viviendo como iglesia, ¿verdad? Que me tiene que llevar a vivir una conversión continua y constante para vivir este aspecto de una renovación en sinodalidad. La sinodalidad representa el camino a través del cual la iglesia puede renovarse en la acción del Espíritu Santo, escuchando juntos lo que Dios tiene que decir a su pueblo. Este caminar juntos no solo nos une profundamente a los unos a los otros como pueblo de Dios, sino que también nos envía a llevar por delante nuestra misión como testimonio. Y desde el principio hemos hablado de este aspecto testimonial que tendríamos que tener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el nexo, ¿sí?, que va a motivar a la misma o a los mismos pobres a vivir de la misma manera. Y tendría que tener una tendencia profética que abarca a toda la familia humana. El sínodo responde a la llamada a la conversión para que toda la iglesia sea misionera. Pero tenemos que convencernos de que esta conversión tiene que ser continua, pero constante, ¿verdad? Que no tenga trabas,
que no tenga impedimentos o que no la vayamos a encerrar como la pobreza, ¿verdad? Finalmente tendríamos que diseñar o convencernos de este caminar, un proceso de conversión. Hoy no es posible realizar la evangelización sin una conversión personal y eclesial. Esto tiene que resonar y esto tiene que vincularse, ¿verdad? De manera personal, de manera eclesial, porque se requiere un gran cambio en la iglesia, una renovación, una pastoral en conversión que no se aferre al siempre se ha hecho así, que nos lleve a suscitar una opción misionera capaz de transformar, capaz de trascender, para que se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual. ¿Será que tendríamos que cambiar las formas? Las formas. Buscar estas formas nuevas, ¿verdad? Buscar estas formas que se adapten a nuestro carisma, que se adapten a la iglesia, porque el evangelio sigue siendo el mismo. Porque el evangelio sigue o tendrá que seguir impactando exactamente de la misma manera. Una iglesia sinodal, una situación de pobreza, de marginación o de exclusión que vivimos en América Latina. En este estudio intercontinental, ¿sí? Se hace un especial hincapié, hermanos, en esta evangelización, ¿sí? Nueva de un evangelio antiguo, pero que tiene que ser nuevo, ¿verdad? En este mundo actual. Y el llamado principal que nos hace esta vivencia sinodal es a asumir una participación en la vida de los más pobres. ¿Me doy a entender? Se ha venido insistiendo en que las dificultades para la evangelización, hermanos, provienen del ambiente cultural de la radicalización, del alejamiento de los destinatarios, el cual es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos a veces incluirnos en nuestro ambiente, en esta presencia, en esta imagen de Dios, y lo hemos sacado de nuestra vida. En este aspecto eclesial, ¿verdad? Este aspecto cultural, la radicalización del alejamiento de los destinatarios, lo cual es cierto, pero hemos de reconocer que estamos en una verdadera crisis de Dios. Y esto dificulta mucho este proceso sinodal, incluir a todos. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia o gran parte de nuestra iglesia se ha excluido sola, ¿verdad? En un alejamiento de Dios. No podemos escondernos. La misma iglesia debe afrontar la falta de fe. Por ello no se puede dejar de tener en cuenta que las dificultades de la evangelización se deben también al debilitamiento de la fe en los mismos creyentes. En el mismo aspecto religioso que vivimos. ¿Cómo crecer con estas carencias? ¿O cómo convencer de esta participación, de esta evangelización eclesial, cuando el fiel, el bautizado, vive esta situación? Vemos cómo nos encontramos retos grandes y dificultades que vencer. Pero finalmente el estandarte de la iglesia tiene que ser recentrar el evangelio en nuestra vida, ¿verdad? Y si recentramos en la iglesia el evangelio en nuestra vida, por lo tanto será recentrado en la vida del creyente. A la crisis de Dios se le une una crisis social que se traduce en indiferencia ante la realidad de la pobreza y exclusión social. La ausencia de Dios, la pobreza son dos fenómenos que están intrínsecamente unidos en nuestro contexto actual. Reclamando una respuesta unitaria, hermanos, por parte de la iglesia que quiera ser evangélicamente significativa. ¿Cómo se convertirá este aspecto en una vivencia significativa?
el Evangelio, ¿verdad? Recentrar el Evangelio, la contemplación del rostro de Cristo para poder dar credibilidad a estos procesos, hermanos, que se están viviendo. Por tanto, la oferta de sentido religioso y el empeño de justicia se reclaman y apuntan a la trascendencia, pues conocer a Dios es practicar la justicia. ¿No conocemos a Dios? ¿No es parte de nuestra esencia? ¿No es parte del proceso evangélico que vive esta iglesia? Nada más habría que buscar, pues, ser asertivos, ¿verdad? ¿Qué funciona en estos procesos de evangelización para recentrar el evangelio en la vida del otro? ¿Sí? La iglesia vive su misión comenzando por evangelizarse a sí misma. La iglesia vive su misión comenzando por evangelizarse a sí misma con un aspecto de continua renovación y de conversión, ¿verdad? La cual tiene que efectuarse o tiene que actuar desde el corazón del evangelio. Cristo, los pobres, se trata de una vuelta a lo esencial, ¿verdad? Poner o tratar de poner la experiencia de Dios, el seguimiento de Cristo y el proseguimiento de su causa a los más pobres. ¿Cómo llevar a cabo estos aspectos, hermanos? ¿Cuánto tiempo tenemos, Fray? ¿Cómo llevar a cabo estos aspectos? ¿Sí? Están los retos, pues, del Papa Francisco, ¿verdad? Que son 7 para esta iglesia sinodal en América Latina. Pero como el tiempo no nos da para más, yo creo que nos quedará como una intención personal. Investigar, potenciar, vivir, ¿sí? Para llevarlos a cabo en este entorno eclesial que como frailes, que como orden tenemos, ¿verdad? Finalmente, desde el origen de este aspecto carismático, hermanos, Francisco nos pide esto, ¿verdad? Ser fieles a la iglesia, participar en este aspecto de sinodalidad, ¿sí? Incluyendo al pobre, reconociendo que Cristo finalmente actúa en favor de ellos, nos obliga a esto, ¿verdad? Y creo que en este momento que vivimos en nuestra iglesia, en este momento que vivimos en la orden, tendríamos que convertirnos en hombres de proyectos y preguntar continuamente al Señor qué quieres que haga, pero incluyendo este aspecto o asumiendo esta vivencia sinodal a la que el Papa nos está invitando. Y asumir los retos, 7 desafíos, 7 anhelos o 7 sueños del Papa Francisco, ¿sí? Que tiene en esta iglesia. Y estos 7 desafíos que venían a continuación, que por razones de tiempo no los exponemos, se encuentran en la síntesis del documento intercontinental de la vivencia sinodal. Ahí los podemos encontrar, ¿sí? Repito, tomémoslo como un desafío, ¿verdad? Porque finalmente este encuentro de frailes, de laicos religiosos o religiosos laicos, tiene que dar frutos. Y tengo que ser incluyente, pues, en estos desafíos, hermanos, que la iglesia me está exigiendo, que la orden me está pidiendo y que mi propia consagración, ¿sí?, me está pidiendo, a la cual me está llevando. Habrá que aprender, ¿sí?, con el ejemplo de la fábula del inicio, a atacar la pobreza, ¿verdad? A diseñar formas nuevas y diferentes para reevangelizar con este sentido incluyente, con este sentido evangélico. Y que el evangelio se convierta en el centro de la vida de cada uno de nosotros. ¿Alguna pregunta final? ¿Alguna aportación final? Perdón. Yo quiero hacer un aporte. Bueno, oyéndolo, empecé a pensar, ¿y por qué Jesús no fue tan categórico en decir los pobres siempre los van a tener? Y dije yo, no pudo habernos dado una fórmula para decir, ya no habrán pobres.
Entonces se acabó el problema. El problema es que si ya no hubieran pobres, ya no tendría razón de ser de nosotros. Porque pobre no solo el que carece. Pobre es un rico que tiene tanta riqueza, pero es un pobre rico. Entonces ahí tendríamos que ir a evangelizarlo. A nosotros nos ha llegado la ayuda de la provincia de Irlanda desde 1968. Y platicando con ellos, yo creo que en estos días va a estar aquí el padre Gerardo Moore, y se van a dar cuenta ustedes de lo que hacen ellos. Y me decía que ellos en Irlanda no tienen, 2 parroquias tienen. ¿Y a qué se dedicaron? Pues a otras actividades, a enseñar lo que el don de Dios les dio a ellos para poder sacar de la pobreza. O sea, la pobreza no se limita solo a no tener nada. Porque a nosotros ya no nos dicen que seamos pobres, no, sin nada propio, se dice, ¿verdad? Cine propio. No, ya no podemos decir la pobreza. No, vos tenés todo. Yo no, cuando me llamó el Señor acá, mi familia no tenía nada, pero ahora lo tengo todo, entonces no soy pobre. Ha subido de estatus. Y entonces ahora me estoy haciendo la pregunta, ¿verdad? Me estoy replanteando. ¿Cómo es esto lo que el Señor me está diciendo? Los pobres siempre los van a tener a ustedes. Y entonces los franciscanos tienen razón de ser. Porque cuando somos cine propio, estamos en la capacidad de ver las necesidades. Yo creo que esta es la sinodalidad, de ver las necesidades, dónde podemos ir a ayudar, porque el Señor ya nos dio la capacidad. Si no somos tontos, hermanos. A nosotros nos han dicho que los hermanos legos eran los tontitos, nos dijeron pues, pero no somos los tontitos. No, hombre, ¿verdad? Eso es lo que quería compartir. Gracias. Bien, escuchamos, por favor, aquí. Solo compartir un poquito esta vivencia de la sinodalidad, en la fraternidad que estoy. Compartimos los vaciados que se van haciendo a nivel de vicaría, y quizás un aspecto importante que me llama la atención, no sé si en todas las vicarías es así o en todas las parroquias, pero hay una veracidad están copiando, digamos, textualmente, o están tomando al pie de la letra de ir en camino. O sea, es increíble escuchar la respuesta de los laicos, que no se sienten acompañados, que hay mucho clericalismo, que el padre es el que guía todo, pero es increíble que lo leamos en un documento que ya ha sido revisado por el vicario, y el vicario lo manda a todas las parroquias, y en nuestro caso que no somos una parroquia, sino que una obra social, pero también lo hace llegar. Y al leerlo creo que si todos siguen este camino, estamos a las puertas de tener unas muy buenas conclusiones. Porque creo que no es fácil que para el religioso le digan qué está haciendo mal, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a ser los que mandan, a ser los que dirigen, a juzgar, a decir qué es lo que está malo, qué es lo que está bueno. Pero cuando un laico se abre, yo creo que es importante escucharlo, y la honestidad que se escucha en ese vaciado de sacar las palabras textuales de que los laicos han dicho en esas preguntas, a mí me llama mucho la atención eso, y creo que si seguimos con esa objetividad, si vamos por un buen camino, si no manipulamos la palabra del laico a como nosotros la queremos escuchar, ¿verdad? Que queremos escuchar que sí, que qué bonito, que vamos bien, que nada nos preocupe, vamos por buen camino. Entonces, y me llama mucho la atención eso, ir a la par, ¿verdad? Ir a la par del pueblo, en los sufrimientos, en las necesidades, y en donde también estamos fallando, ¿verdad? Que es como el llamado de atención principal que el sínodo, creo, nos está haciendo, no solo a los que tienen la vocación de ser sacerdotes, sino también a la vocación de ser religioso, ¿verdad? Porque todos estamos en esa misma dinámica. Bien, pues yo creo que puede haber otras aportaciones, pero nos quedamos con esto, asumiendo los retos, asumiendo los compromisos en esta experiencia de vida consagrada franciscana, ¿sí? Y asumiendo los retos que nos lanza esta experiencia sinodal en la Iglesia. Muchas gracias por su atención.